Buen día para todos. Mi nombre es Camilo Andrés Reyes Vanegas, código 121-844-037. En este momento estamos realizando el curso de gestión del riesgo en redes de valor perteneciente a la especialización de ingeniería industrial. A continuación, vamos a hacer la presentación de la tarea 1, análisis de los conceptos asociados al riesgo y su gestión. Iniciamos con el concepto de riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? Es la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. También puede referirse como la probabilidad de que una determinada amenaza cause daño a personas y o bienes. El concepto de riesgo eh, viene en muchas definiciones, ¿sí? Diferentes entes, diferentes organismos, diferentes instituciones adaptan el concepto de riesgo de acuerdo a las necesidades o a los riesgos de los que mismos ellos están expuestos. Sí, hay que tener claro que el riesgo está presente en todas las actividades, en todos los sitios, a toda hora. Pero se presenta en mayor escala o en menor escala, dependiendo las actividades que se realicen para mitigar, prevenir o disminuir ese riesgo. Como esta gráfica lo demuestra, la gran amenaza, el riesgo, como lo mencionaba anteriormente, está presente en toda actividad, donde sea que estemos, como sea que estemos, lo que estemos realizando, el riesgo siempre va a estar ahí presente, como lo mencionaba anteriormente, ya sea en mayor cantidad, en menor consecuencia, perdón, pero siempre va a estar ahí en todas las actividades. Consustancial al hombre, el peligro es constante, como le decimos, siempre va a estar ahí. Nosotros caminando por la calle podemos tener un riesgo, un peligro a que nos hagan un atentado, a que nos roben, a que nos caigamos simplemente con el hecho de caminar. Igual pasa en las organizaciones, igual pasa en otros entes, empresas y demás. Es incierto e impredecible. Podemos estar preparados para algo que suceda, pero al momento de que suceda puede ser que nuestra preparación no nos dé los resultados esperados. Sí, el riesgo puede presentarse de muchas maneras y de pronto puede presentarse no en la manera en la cual nosotros lo que tengamos estudiado o catalogado. ¿Sí? Entonces, como le decimos, es incierto e impredecible. Tenemos las clases de riesgo. En este caso vamos a hablar de la clase de riesgo especulativo, que es la probabilidad de pérdida o ganancia. En este tipo de riesgo, o en esta clase de riesgo, estamos hablando del riesgo técnico, económicos, mercadológicos, socioeconómicos, financieros o bancarios y político o legislativo. En este riesgo, como lo habla, es la probabilidad de pérdida o ganancia. En eso nos hacemos referencia a los temas económicos, los temas financieros, ¿sí? De los cuales cuando una empresa se postula a realizar un proyecto, cuando una empresa se proyecta a sacar una idea, a sacar un producto, puede tener un tema de ganancia o de pérdidas, ¿sí? Dependiendo cómo se desarrolle, cómo se distribuya, cómo impacte ese producto, ese procedimiento, esa guía en las personas y demás. Tenemos el tipo de riesgo puro. ¿Qué es el tipo de riesgo puro? Es el hecho que al realizarse produce daño, perjuicio, lesión o muerte. Dentro de este riesgo tenemos los personales, los físicos, la responsabilidad civil, políticos y sociales. Básicamente el riesgo puro es el riesgo que tenemos presente en todos los sitios. Básicamente son los tipos de riesgos, los riesgos más presentes en este riesgo puro son los riesgos naturales, una avalancha, un incendio, eh, fenómenos naturales, un sismo, ¿sí? Que causan lesiones a las personas, una lesión funcional, una perturbación psiquiátrica, una invalidez o la muerte, ¿sí? En responsabilidad civil, también el riesgo de una atención, ¿sí? O una mala atención a las personas, ¿sí? O un mal procedimiento, unas malas palabras,
entonces también nos puede llevar a un tema de una responsabilidad civil. Tenemos también tipos de riesgo, ¿sí? Hay muchísimos tipos de riesgo, pero en este momento, pues, los tipos de riesgos como más representativos son estos cuatro. Es el tipo de riesgo de cumplimiento, riesgos peligrosos, riesgos de control y riesgos de oportunidad. Los riesgos de cumplimiento son los riesgos a los cuales están expuestos las empresas, organizaciones, por el incumplimiento de las normas legales a las cuales pues cada empresa aplica, ¿sí? El incumplimiento de esta normativa legal, ¿sí? De sus procedimientos, de estas certificaciones en las cuales las empresas tienen que estar, de los sistemas a los cuales tienen que, que, que- con los cuales tienen que cumplir internamente, ¿sí? Los puede ver expuestos a sanciones económicas, sanciones penales, entre otras. Riesgos peligrosos son los riesgos que causan lesiones a las personas, ¿sí? También pueden causar lesiones financieras. ¿Por qué? Porque el hecho de que le cause una lesión a un trabajador, luego viene el tema de la incapacidad y pues eso genera un costo también a al empleador porque tiene que hacer el reemplazo a esta persona para poder obviamente desempeñar esas funciones de las cuales la persona se incapacitada. Riesgos de control son el tema de los riesgos de los cuales generan diferentes tipos de control para que el riesgo se minimice, para métodos de prevención y que el impacto de ese riesgo no sea tan significativo ni genere tantas pérdidas para la corporación, para la empresa, para uno mismo. Riesgos de oportunidad son los riesgos que se presentan cuando una empresa se va a postular a la realización de un proyecto, a una licitación, ¿sí? En lo cual a sacar un nuevo producto, en el cual corre el riesgo, eh, como puede dividir en dos, que ya sea bueno o malo, que impacte negativamente o positivamente en la corporación. Entonces, de que al momento de sacar ese producto o esa licitación pueda ganarla o como pueda perderla. Entonces tenemos este de riesgo de oportunidad de que se gane o se pierda. En este caso, como ejemplo, será una licitación. Ámbitos para gestionar el riesgo. Tenemos tres ámbitos de gestión para gestionar el riesgo, el cual son la gestión del riesgo territorial, gestión del riesgo empresarial y gestión del riesgo personal. Dentro de la gestión del riesgo territorial, hacemos referencia a la sociedad, estado o región. ¿A qué hace referencia esta gestión del riesgo territorial? A los planes, normalmente a los planes de gestión de planes de contingencia, de los cuales tienen las ciudades, con de sus alcaldías, o los departamentos, o inclusive en el territorio nacional. ¿Sí? Entonces, hacen referencia a esos planes de gestión para la atención de emergencias de desastres naturales, cuando hay un sismo, entonces los puntos de encuentro, como deben de reaccionar, un desastre natural y demás. Por ejemplo, un gran ejemplo de estos es en el tema de la pandemia que se vivió por el COVID-19. Algunas ciudades, algunos países estaban mejor preparados para la atención de esa pandemia que otros. Algunos países les dio más duro el uso del tapabocas que otros. Algunos países tuvieron unos mejores protocolos de bioseguridad en los cuales reducieron el índice de mortalidad que en otros países. La gestión del riesgo empresarial hace referencia a organizaciones y proyectos. También los planes de gestión del riesgo que tienen las empresas, los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo que deben de contemplar las empresas para mitigar, prevenir o eliminar sus riesgos. ¿Sí? Igualmente, todas las empresas tienen unos tipos de riesgo totalmente diferentes de acuerdo a su actividad económica y las funciones que realiza. Gestión de riesgo en personas, va netamente a las personas, los daños que generan las personas. También podemos hablar acá de los planes familiares de gestión de emergencias, de los cuales las personas tienen que tener en sus hogares, como lo es un botiquín básico, como lo es un extintor. ¿Sí? No significa que entonces en mi casa no me puede llegar a ocurrir
No puedo tener riesgo porque dentro de mi casa puedo tener un riesgo de caída, un riesgo de quemadura, un riesgo de incendio por un cortocircuito y demás. Hablamos de la gestión del riesgo empresarial, la cual se hace referencia a las prácticas y procesos implementados para una organización para identificar, evaluar, administrar y controlar potenciales eventos o situaciones que pueden afectar negativamente a la empresa, asegurando el alcance de sus objetivos. Dentro de esta gestión del riesgo empresarial tenemos tres grandes campos, lo que es gestión de riesgo como proceso, gestión de riesgo basada en normas y gestión de riesgo por áreas especializadas. La gestión del riesgo como proceso habla del proceso para la identificación del riesgo. En esta identificación vamos a mirar qué tipos de riesgos nos impactan a nosotros como empresa o como personas. De ahí pasamos a una medición de la valoración, en qué tanto nos impacta en un gran valor o a menor valor, dependiendo de las consecuencias que nos genere. Un análisis de este riesgo, con eso podemos decidir opciones para tratar, mitigar, controlar estos riesgos y luego de eso los sistemas de monitoreo y control. Tenemos la gestión del riesgo basada en normas, las cuales nos habla sobre todo las directrices, decretos y demás que debemos de cumplir como empresas para que pues, nos puedan disminuir estos riesgos y no tengamos sanciones penales, civiles y demás. Y tenemos la gestión del riesgo por áreas especializadas. Aquí tenemos diferentes tipos de riesgo, ya lo estamos especificando como tal a cada área, lo que es el riesgo financiero, logístico, regional, operacional, de seguridad y salud en el trabajo, legal, político, de la cultura, el ciberriesgo y la gestión del riesgo de desastres. Muchas gracias.